El poder absoluto no corrompe porque revele la verdadera naturaleza del hombre. Corrompe porque crea una realidad alternativa donde la psique humana puede florecer sin restricciones, donde cada impulso narcisista encuentra no solo validación, sino también los instrumentos para convertir el capricho en ley, el resentimiento en sentencia de muerte y el ego herido en una máquina de destrucción perfectamente engrasada. Los reyes narcisistas de la historia no fueron monstruos que llegaron al trono. Fueron arquitectos de un infierno psicológico tan refinado que sus víctimas a menudo agradecían la tortura, tan sistemático que la crueldad se volvió protocolo, tan normalizado que el terror se convirtió en etiqueta. Lo más perturbador no es que estos hombres existieran. Lo más perturbador es que el trono los esperaba, listo para transformar sus patologías personales en política de Estado. Enrique VIII de Inglaterra encarna esta transformación con una claridad brutal. Cuando Ana Bolena, la mujer por la que había desafiado al Papa y fracturado la cristiandad, dejó de ser el espejo que reflejaba su grandeza, Enrique no simplemente la ejecutó. Eso hubiera sido demasiado simple, demasiado honesto. En cambio, construyó un teatro de degradación psicológica tan elaborado que la ejecución final fue casi una misericordia. Primero vino la acusación de adulterio, no con uno, sino con 5 hombres, incluyendo su propio hermano. La especificidad era el veneno. Enrique sabía que la mente humana no puede defenderse de acusaciones múltiples y detalladas sin parecer desesperada. Cada negación de Ana sonaba como confirmación. Cada protesta de inocencia era reinterpretada como evidencia de su astucia. Pero la maestría psicológica de Enrique no residía en la acusación, sino en el aislamiento. Ana fue separada de su hija, de su familia, de cualquier persona que pudiera recordarle quién había sido antes de convertirse en un receptáculo de las proyecciones reales. En la Torre de Londres, rodeada de mujeres seleccionadas específicamente para reportar cada palabra, cada gesto, cada momento de debilidad, Ana no solo perdió su libertad, perdió su realidad. Cada pensamiento era potencialmente traición. Cada emoción podía ser usada en su contra. Enrique había convertido su mente en una prisión más efectiva que cualquier celda de piedra. La brillantez sádica de este método radica en su economía psicológica. Enrique no necesitaba torturarla físicamente. La amenaza implícita de lo que podría sucederle a su hija, a su familia, a cualquiera que la hubiera apoyado, era suficiente. Ana Bolena se convirtió en su propia carcelera, editando cada pensamiento, midiendo cada palabra, sabiendo que la menor señal de resistencia podía desencadenar una cascada de venganza que destruiría no solo a ella, sino a todos los que amaba. Y cuando finalmente fue ejecutada, Enrique demostró un refinamiento adicional en su crueldad. Importó un espadachín francés, supuestamente como un acto de misericordia, una muerte más limpia que el hacha inglesa. Pero la verdadera función de este gesto era crear una última capa de confusión psicológica. Incluso en su ejecución, Ana debía sentir algo parecido a la gratitud hacia su ejecutor. Enrique había logrado lo que todo narcisista patológico anhela: controlar no solo las acciones de su víctima, sino también sus emociones finales, infectar incluso el momento de su muerte con su presencia psicológica. Este patrón se repite con Catalina Howard, su quinta esposa, pero con una sofisticación aún mayor. Enrique ya había perfeccionado su método. Catalina era joven, apenas una adolescente cuando se casó con el rey envejecido y físicamente deteriorado. Cuando surgieron rumores de infidelidad, reales o fabricados, Enrique no actuó con la furia impulsiva que uno podría esperar. En cambio, desplegó una campaña de terror psicológico tan calculada que parecía diseñada por un especialista moderno en guerra psicológica. Primero, el silencio. Catalina fue informada de las acusaciones, pero no se le permitió ver al rey ni defenderse. Fue colocada en un limbo kafkiano, donde sabía que su vida estaba en peligro, pero no se le daba ninguna oportunidad de influir en su destino. Luego vino la interrogación de todos en su círculo: cada sirviente, cada dama de compañía,
cada persona que había compartido una conversación privada con ella. Enrique convirtió su vida entera en evidencia, cada momento de intimidad en potencial traición. Lo que hizo esto particularmente cruel fue que Catalina era genuinamente joven e ingenua. Sus confesiones, arrancadas bajo presión psicológica extrema, revelaban no tanto culpa como confusión, el pánico de una mente joven tratando de entender qué respuestas podrían salvarla. Enrique había creado una situación donde la inocencia y la culpa eran indistinguibles, donde cualquier respuesta era la respuesta equivocada. Pero la maestría de Enrique no era única. Era simplemente una expresión particularmente clara de una dinámica que se repite en todo poder narcisista. Iván el Terrible de Rusia llevó estas técnicas a una escala y brutalidad que hacen a Enrique parecer casi comedido. Cuando Iván sospechaba de la ciudad de Nóvgorod de traición, no simplemente la castigó. Orquestó un mes de masacre sistemática que fue tanto un espectáculo psicológico como un genocidio. Las familias eran obligadas a observar la tortura de sus seres queridos antes de ser ejecutadas ellas mismas. La ciudad fue rodeada para que nadie pudiera escapar, convirtiendo a toda Nóvgorod en un teatro de terror donde cada habitante sabía que la muerte era inevitable, pero el momento y el método eran inciertos. Esta incertidumbre era el verdadero instrumento de tortura. Iván entendía intuitivamente lo que los psicólogos modernos confirmarían siglos después. La anticipación del dolor es a menudo más destructiva psicológicamente que el dolor mismo. El ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento si tiene un marco temporal, un final visible. Pero cuando el sufrimiento es indefinido, cuando cada momento podría ser el último o el primero de una nueva fase de agonía, la mente comienza a desmoronarse. Lo que hace a Iván particularmente fascinante desde una perspectiva psicológica es que él no trataba de ocultar su sadismo detrás de una fachada de justicia o necesidad política. A diferencia de Enrique, quien al menos mantenía el teatro de juicios y acusaciones formales, Iván era transparente sobre el hecho de que su crueldad era personal, emocional y en última instancia arbitraria. Esto creaba un terror aún más profundo. Sus víctimas no podían ni siquiera consolarse con la ilusión de que si se comportaban correctamente, si eran leales lo suficiente, si servían bien lo suficiente, estarían seguros. Iván podía despertarse de mal humor y decidir que un consejero leal de décadas era ahora un traidor que merecía una muerte atroz. Esta arbitrariedad completa destruía cualquier sentido de agencia o control. En el mundo de Iván, la bondad, la lealtad y la competencia eran irrelevantes. Lo único que importaba era el estado psicológico del zar en un momento dado, algo sobre lo cual nadie tenía control. La oprichnina, la policía secreta personal de Iván, era la institucionalización de este capricho narcisista. Estos hombres, vestidos de negro y montando caballos negros, llevaban como símbolos una cabeza de perro y una escoba, supuestamente para significar su lealtad al zar y su función de barrer la traición. Pero el verdadero mensaje era más oscuro. La cabeza de perro significaba que eran menos que humanos, bestias sin voluntad propia que existían solo para ejecutar los deseos del zar. La escoba representaba la limpieza arbitraria, el hecho de que cualquier persona, en cualquier momento, podía ser designada como suciedad que necesitaba ser barrida. Los miembros de la oprichnina no solo ejecutaban la violencia de Iván, la amplificaban. Sabían que su posición dependía de demostrar constantemente su utilidad, lo que significaba encontrar constantemente nuevas víctimas, nuevas conspiraciones, nuevas traiciones. Iván había creado un sistema que generaba su propia justificación, donde el aparato de terror necesitaba alimentarse constantemente para demostrar que era necesario. Este mecanismo de autoperpetuación es donde el narcisismo individual se convierte en algo más peligroso, un sistema que trasciende a cualquier individuo. Nerón de Roma llevó esto a su conclusión lógica.
Cuando un incendio devastó Roma en el año 64 d.C., Nerón vio no una tragedia, sino una oportunidad. Las acusaciones de que él mismo había iniciado el fuego para poder reconstruir Roma, según su visión megalómana, eran probablemente ciertas, pero eso es casi irrelevante. Lo que importa es cómo Nerón respondió a estas acusaciones. En lugar de defenderse, creó un chivo expiatorio: los cristianos. Esta no fue una persecución religiosa en el sentido moderno. Fue un teatro de crueldad diseñado específicamente para reorientar la rabia pública y satisfacer simultáneamente los impulsos sádicos de Nerón. Los cristianos fueron ejecutados en formas diseñadas para el espectáculo público. Fueron cubiertos con pieles de animales y desgarrados por perros, crucificados y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón durante sus fiestas nocturnas. Cada ejecución era una obra de teatro donde Nerón era el director, el público y el crítico. Lo que hace a esto particularmente inquietante es que funcionó. La población de Roma, traumatizada por el incendio y buscando desesperadamente a alguien a quien culpar, aceptó la narrativa de Nerón. Los cristianos se convirtieron en monstruos en el imaginario popular, enemigos de Roma que merecían cualquier sufrimiento que se les infligiera. Nerón había logrado algo que todo narcisista patológico persigue: redefinir la realidad misma. La crueldad ya no era crueldad, era justicia. El sadismo ya no era sadismo, era necesidad política. Y cualquiera que cuestionara esta nueva realidad se arriesgaba a ser incluido en la categoría de enemigos. Este es el terror final del poder narcisista. No solo castiga la disidencia, sino que hace que la disidencia sea psicológicamente imposible. Cuestionar a Nerón era cuestionar la seguridad de Roma, la legitimidad del orden social, la distinción misma entre el bien y el mal. Nerón había convertido su patología personal en la cosmología del imperio. Pero hay un aspecto aún más oscuro de esta dinámica que estos ejemplos históricos apenas comienzan a revelar. El verdadero genio maligno del poder narcisista no es la violencia que inflige, sino la violencia que hace a sus víctimas infligirse a sí mismas. Calígula de Roma entendió esto con una claridad que sigue siendo perturbadora 2 milenios después. Sus actos más notorios, como nombrar cónsul a su caballo Incitatus o declararse un dios viviente, suelen interpretarse como signos de locura, pero eran algo más calculado. Pruebas de realidad diseñadas para medir hasta dónde podía torcer la percepción de quienes lo rodeaban. Cuando Calígula insistía en que el Senado tratara a su caballo como a un colega, no estaba simplemente humillando a los senadores, los estaba obligando a participar activamente en su propia degradación, a defender públicamente algo que sabían que era absurdo, a entrenar sus mentes para aceptar lo inaceptable. Cada senador que cumplía con esta farsa se volvía menos capaz de resistir la siguiente transgresión, la siguiente imposibilidad. Calígula no solo quebrantaba su dignidad, quebrantaba su capacidad de reconocer dónde debería estar su dignidad. Esta técnica de forzar la participación activa en la propia humillación es quizás la herramienta más sofisticada en el arsenal del narcisista con poder. No es suficiente que las víctimas sufran, deben ser cómplices de su sufrimiento. Deben decir las palabras que los condenan, firmar los documentos que los destruyen, sonreír mientras se construye su propio patíbulo. Esto crea una trampa psicológica de la que es casi imposible escapar. Una vez que has participado en tu propia degradación, la disonancia cognitiva hace el resto del trabajo. La mente humana no puede tolerar fácilmente la idea de que ha traicionado sus propios valores, así que comienza a reinterpretar esos valores. Quizás la dignidad no era tan importante. Quizás la resistencia era realmente imposible. Quizás el narcisista tenía razón todo el tiempo. Esta racionalización es el triunfo final del poder narcisista. Ya no necesita forzar el cumplimiento, porque sus víctimas ahora se fuerzan a sí mismas. Los mecanismos psicológicos que estos reyes explotaban instintivamente han sido estudiados y nombrados por la psicología moderna, pero esto no los hace menos efectivos. El enlace traumático
donde las víctimas de abuso desarrollan apegos emocionales paradójicos con sus abusadores. No es una debilidad o una patología. Es una respuesta de supervivencia. Cuando alguien tiene poder absoluto sobre tu vida y puede alternar entre crueldad y misericordia de forma impredecible, tu cerebro comienza a buscar patrones desesperadamente, tratando de encontrar las reglas que te mantendrán a salvo. Y cuando ocasionalmente el abusador muestra bondad o simplemente retira temporalmente la amenaza, el alivio es tan intenso que se siente como amor. Los reyes narcisistas entendían esto intuitivamente. Enrique VIII alternaba entre afecto extravagante y crueldad fría. Iván el Terrible podía llorar de arrepentimiento por sus víctimas un día y ordenar nuevas atrocidades al siguiente. Esta inconsistencia no era una falla en su control psicológico, era la esencia de él. Mantenía a todos en un estado de hipervigilancia, siempre tratando de adivinar qué versión del rey encontrarían, siempre ajustando su comportamiento para maximizar las probabilidades de encontrar al rey bondadoso en lugar del monstruo. La indefensión aprendida, el fenómeno donde las víctimas de abuso crónico dejan de intentar escapar incluso cuando la escapatoria se vuelve posible, era otra herramienta en su arsenal inconsciente. Cuando cada intento de resistencia es castigado, cuando cada muestra de autonomía es aplastada, cuando cada esperanza es sistemáticamente destruida, la mente eventualmente deja de generar esperanzas. Esto no es cobardía, es una adaptación racional a una realidad imposible. Los cortesanos de estos reyes a menudo tenían oportunidades de escapar, de huir, de conspirar. Pero después de años de condicionamiento, la idea misma de resistencia se volvía psicológicamente imposible. No era que no pudieran imaginar la libertad, era que ya no podían imaginar que la libertad era posible para ellos. Se habían convertido en prisioneros perfectos, personas que mantendrían las cadenas en su lugar incluso si el carcelero las quitara. Y luego está la normalización, quizás el efecto más insidioso de todos. Cuando la crueldad es constante, cuando el terror es rutinario, cuando la humillación es cotidiana, algo extraño sucede en la psique humana. Lo anormal se vuelve normal. Lo intolerable se vuelve tolerable. No porque las víctimas se vuelvan más fuertes o más resistentes, sino porque redefinir lo normal es la única forma en que la mente puede mantener su cordura. Los cortesanos de Iván aprendieron a discutir sobre el clima mientras observaban torturas. Los asesores de Nerón aprendieron a planificar política mientras el emperador organizaba atrocidades para su entretenimiento. Esta normalización creaba una realidad alternativa donde lo imposible era simplemente así son las cosas. Y una vez que alcanzas ese punto, una vez que has aceptado lo inaceptable como el fondo de la realidad, ya no hay línea que el narcisista no pueda cruzar. Cada nueva transgresión simplemente expande un poco más la definición de normal. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. Estos no son solo fenómenos históricos, reliquias de eras más brutales. Los mecanismos psicológicos que estos reyes explotaban siguen siendo exactamente los mismos en el cerebro humano moderno. La única diferencia es el contexto. El narcisista moderno no necesita el poder de vida y muerte sobre sus víctimas. El poder económico, social y emocional es suficiente. Un jefe puede crear el mismo ciclo de esperanza y desesperación que Enrique VIII, alternando entre elogio y humillación, hasta que los empleados comienzan a medir su valor por sus reacciones. Una pareja puede desplegar el mismo aislamiento que convirtió la mente de Ana Bolena en una prisión, alejando sistemáticamente a alguien de sus redes de apoyo hasta que el abusador sea su única realidad. Un líder carismático puede crear la misma normalización que hizo a los romanos aceptar las atrocidades de Nerón, redefiniendo lentamente qué comportamientos son aceptables hasta que lo impensable se vuelve rutinario. La diferencia es de escala, no de tipo. El CEO, que destruye sistemáticamente la confianza de sus empleados en su propia competencia, está usando la misma técnica que Iván cuando convirtió la lealtad en una categoría sin significado.
El político que construye su base de poder sobre la demonización de un grupo externo está dibujando del mismo manual que Nerón cuando creó a los cristianos como chivos expiatorios. El manipulador emocional que hace que su pareja cuestione su propia percepción de la realidad está usando la misma herramienta que Calígula cuando obligó al Senado a tratar a su caballo como a un igual. Los mecanismos son universales, porque la psicología humana es universal. Lo que cambia es simplemente cuánto poder tiene el narcisista para implementar estos mecanismos, qué tan lejos puede llevar la tortura antes de que intervengan fuerzas externas. Y aquí es donde la historia de los reyes narcisistas se vuelve verdaderamente relevante para el mundo moderno. No es una advertencia sobre tiranos distantes, es un mapa de cómo funciona el abuso psicológico en cualquier escala. Cada técnica que Enrique o Iván o Nerón usaron, cada mecanismo psicológico que explotaron, está disponible en miniatura para cualquier persona con un desequilibrio de poder y una patología narcisista. El patrón es siempre el mismo. Primero viene el aislamiento, separando a la víctima de cualquier realidad alternativa. Luego viene la redefinición, alterando lentamente la percepción de la víctima de lo que es normal, aceptable, tolerable. Después viene la participación forzada, haciendo que la víctima sea cómplice de su propia destrucción. Y finalmente viene la normalización, donde la víctima ya no puede imaginar que las cosas podrían ser diferentes. Este no es un proceso que requiera un ejército o una corona. Solo requiere poder diferencial y la voluntad de explotarlo sin límites morales. Los reyes narcisistas de la historia no fueron aberraciones. Fueron expresiones puras de una dinámica que existe en cualquier lugar donde el poder se concentra y la empatía está ausente. Fueron profesores inadvertidos, dejando tras ellos un currículo completo sobre cómo destruir una psique humana de manera sistemática. Y lo más perturbador es que sus métodos funcionan no porque sean particularmente complejos o requieran una inteligencia especial. Funcionan porque están perfectamente calibrados para explotar las vulnerabilidades incorporadas en la cognición humana. La necesidad de predecir el futuro, la búsqueda de patrones, el impulso de racionalizar el comportamiento propio, la capacidad de normalizar gradualmente lo anormal, estas no son debilidades. Son características del cerebro humano, adaptaciones que generalmente nos sirven bien. Pero en manos de un narcisista con poder, se convierten en vectores de infección, puntos de entrada para un sistema de control que puede convertir incluso a la persona más fuerte en su propio carcelero. La lección final de los reyes narcisistas no es que el poder corrompe. Eso es demasiado simple, demasiado reconfortante en su implicación de que el problema es el poder en sí. La lección real es que ciertos tipos de personalidades, cuando se combinan con poder ilimitado, crean máquinas predecibles de destrucción psicológica. No porque sean locos o monstruos, sino precisamente porque son humanos. Humanos con una configuración particular de necesidades psicológicas y una ausencia casi completa de las restricciones normales que mantienen esas necesidades bajo control. El narcisista patológico necesita validación constante, pero ninguna cantidad de validación es suficiente porque la necesidad surge de un vacío interno que no puede ser llenado desde afuera. Necesitan control total sobre cómo otros los perciben, pero la realidad de la individualidad de otras personas siempre amenaza ese control. Necesitan demostrar su superioridad, pero cualquier evidencia de la competencia o valor de otros desafía esa superioridad. Estas necesidades contradictorias e imposibles de satisfacer crean un motor perpetuo de crueldad. No importa cuántas personas destruyan, no importa cuán absolutamente controlen su entorno, el vacío interno permanece. Y así la destrucción continúa, no hacia ningún objetivo real, sino simplemente porque la máquina psicológica no puede detenerse. Enrique VIII no encontró paz después de Ana Bolena. Continuó casándose, destruyendo y descartando hasta su muerte. Iván el Terrible mató a su propio hijo en un arranque de ira y pasó el resto de su vida oscilando entre arrepentimiento paralizante
y nueva violencia. Nerón finalmente se suicidó cuando su imperio lo rechazó, pero no antes de haber destruido innumerables vidas en su búsqueda de validación. Calígula fue asesinado por su propia guardia, hartos de su crueldad caprichosa. Ninguno de ellos logró lo que buscaban porque lo que buscaban era psicológicamente imposible. No estaban tratando de lograr objetivos políticos o construir legados duraderos. Estaban tratando de usar poder externo para resolver vacíos internos, de forzar al mundo a llenar un espacio que no puede ser llenado desde afuera. Y en ese intento imposible, crearon una miseria incalculable, no por malicia pura, sino por una patología que el poder ilimitado convirtió de una disfunción personal en una política de Estado. Esto plantea una pregunta final e incómoda. ¿Cuánto de esta dinámica está presente en estructuras de poder que consideramos normales, aceptables, incluso necesarias? ¿Cuánto del comportamiento que toleramos en líderes, jefes, figuras de autoridad es simplemente una versión diluida de lo que estos reyes hicieron sin restricciones? La diferencia entre Enrique VIII y el CEO que gobierna a través del miedo puede ser una cuestión de grado, no de tipo. La diferencia entre Iván el Terrible y el manipulador que controla a su familia a través de la ansiedad puede ser simplemente una cuestión de escala. Los mecanismos son los mismos. La psicología es la misma. Solo el alcance del poder varía. Y si eso es cierto, entonces la historia de los reyes narcisistas no es historia en absoluto. Es un manual de operaciones, un texto fundacional que explica algo que todavía está sucediendo, todos los días, en oficinas y hogares e instituciones en todo el mundo. Solo que ahora sucede con suficiente sutileza, con suficiente negación plausible, que podemos pretender que es algo diferente. Los reyes narcisistas nos enseñaron que la destrucción psicológica no requiere monstruos sobrenaturales. Requiere simplemente configuraciones particulares de personalidad, desequilibrios de poder y la ausencia de restricciones efectivas. Nos enseñaron que las personas más peligrosas no son necesariamente las más violentas, sino las que pueden hacer que la violencia parezca normal, necesaria, incluso virtuosa. Nos enseñaron que el abuso psicológico más efectivo no es el que rompe a sus víctimas de manera obvia, sino el que las convierte en participantes voluntarios de su propia destrucción. Nos enseñaron que el poder sin empatía crea sistemas que se perpetúan a sí mismos, donde cada acto de crueldad crea las condiciones para el siguiente. Y quizás lo más importante, nos enseñaron que estas dinámicas no son reliquias de épocas bárbaras, son posibilidades permanentes de la condición humana, siempre presentes en cualquier lugar donde el poder se concentra y los controles institucionales son débiles. Lo que queda es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. En tu propia vida, en las estructuras de poder que habitas o a las que sirves, ¿cuánto de esta dinámica está presente? ¿Cuánto de tu normalidad es normalización? ¿Cuántas veces has participado en tu propia degradación y luego racionalizado que no había alternativa? ¿Cuántas veces has visto a otros sometidos a este proceso y has decidido que no era tu problema? Los reyes narcisistas están muertos, pero la arquitectura psicológica que construyeron sigue viva, esperando a cualquiera con el poder de implementarla y la voluntad de hacerlo. La pregunta no es si estas dinámicas existen. La pregunta es, ¿cuánto de tu vida ya está siendo vivida dentro de ellas? ¿Y qué harías si finalmente vieras los barrotes de la jaula que has aprendido a llamar libertad?